Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santas Perpetua y Felicidad. Perpetua y Felicidad eran catecúmenas que se preparaban junto con otros hermanos y hermanas para recibir el bautismo. Por ser cristianas, fueron arrestadas en el año 2002 en Cartago, el norte de África. El valor del martirio de estas dos santas fue muy recordado en la Iglesia de África. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este jueves de la tercera semana del tiempo cuaresmal. Humildemente nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, se acreciente nuestra entrega para celebrar con fruto el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso.
Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente, día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, los milagros de Jesús son siempre así un signo, ¿verdad?, de esta misión que el Señor hace. ¿Cuál es la misión del Señor? Primero el expulsar, dice, a un demonio, y al mismo tiempo, miren, que era mudo. Aquí hay muchas cositas importantes que tenemos que ir aplicando a nuestra vida de todos los días, nuestra vida de familia, nuestra vida de nación. Primero, el hecho de expulsar. Entonces, los milagros, el accionar de Jesús
muestran y dicen cuál es su misión. Primero, entonces, decíamos expulsar al demonio. Esta es la acción principal, elemental y fundamental de Jesús. Donde hay cuñan ya pueden de tienda y que va Eva o expulsar mañan de y pejan mañan de la demonio. No, no. Queridos amigos, el Señor solamente con su presencia hace que el mal desaparezca de nuestra vida. Aparece solo con su presencia. En la medida en que nosotros le aceptamos nuestra vida, dejamos entrar a través de sus mandamientos, de sus enseñanzas, que el Señor nos ofrece a nosotros, queridos hermanos. Y fíjense que esto ocurre muy a menudo. Estamos en el pecado. Hasta cuñande en su huevo, ya puesto bebé, y naña momburú, y nanda ya se oí, naña maña se oí. Amadere vea. Porque ya de cola de paja, apoyica, ya de coina, estamos en pecado. Y entonces parece que el aspecto religioso, el encuentro con Dios nos molesta, ahí está, nos molesta. ¿Cuántas veces yo he escuchado y sigo escuchando, verdad? De repente que vienen personas, verdad, sobre todo las esposas, etcétera, oye, quejarme, dicen, ay, la voy a confesar los pecados de su esposo. En realidad, y va a la oñandúa, ella va la noño putu y cuela. Ya es agüesa en el momento del matrimonio para que los dos sean una sola cosa, una sola carne. Dios los ha hecho. Pero justamente para caminar juntos como una, para vivir, pero vivir espiritualmente desde Dios, espiritualmente a través de la Eucaristía, a través de la confesión. Algunos, sinceramente, queridos amigos, si te he visto no me acuerdo. Joga beñemotú, joga beobitá, joga bepepe, oye. Andé en mi eco, tagracuera, lo que sea, tape joven, haciendo, hace ya, si ya hay papa maori, si no hay cote, a ver, eso es justamente Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Yo no necesito de Dios porque yo, al final de cuentas, me estoy colocando aquí en el centro como si yo fuese el Dios. Entonces, por eso, la presencia, o sea, la misión, primero digamos, porque lo esencial es llegar al mensaje. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hoy transmitir? Nos quiere transmitir que Jesús tiene una misión, apea, era expulsar, sacar. Ñanemo botina lleva, ombodi parape y bahía peñandere cobewi, expulsando a un demonio. Segundo, que era mudo. Todo lo que es mudo sabemos que es lo que no nos deja hablar. Y sin embargo dice que apenas salió el demonio, el mudo comenzó a hablar. Tantas veces en su hueco y señan de abuteba llevan de cuál es la característica del en su hueco. Y quien guasú o mañana esa pesado y en su hueco lado. O sea, son expresiones maravillosas de nuestro dulce idioma guaraní. Pero pegago es esa caña del estado del ánima, el estado de nuestra vida, de nuestra alma, el estado de nuestra vida religiosa, nuestro encuentro con el Señor y por ende el estado nuestro con nuestros hermanos también. A ver entonces en este camino, tercera semana, ya hago escena, ya palmíguena, o mejor dicho, aquí el Señor está expulsando a este que nos dejaba mudo. Soltemos la lengua, es decir, alabemos, glorifiquemos al Señor. Dejémonos tocar, anila monburrienta, lleva la mañana, sino que sobre todo desde el frente, mirando hacia adelante. Pidamos esta gracia y que nos lleve a una verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que nos enseñen con sus vidas el mandamiento del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que tienen poca fe, para que reconozcan que el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo es el amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por nuestras familias,
Para que haya en cada hogar momentos de oración y de acción de gracias a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los novios, para que asuman la preparación al matrimonio como bendición de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, para que nuestra ofrenda sea de tu agrado, purifica a tu pueblo de toda maldad y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, quienes poseemos la promesa de la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos animes con tu ayuda para que experimentemos la salvación, tanto en la celebración de tus misterios como en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún espera.
tuyo hallarás respuesta.